Nadie quiere ser gordo. Es un miedo terrible a tener que estar experimentando todas estas cosas que a mí me pasan y me han pasado de toda la vida. Yo sé que habito el peor miedo de muchas personas. Si antes de llegar a interrumpirlas con una cátedra de las estadísticas, espérate, escucha a la persona. Ok, vamos a escucharla entonces. Mira, déjate platico. Hice balines, malteadas, jugos detox, test reductivos. Fui con médicos a darme pastillas de las carísimas, de farmacéuticas de renombre y que ahorita están prohibidas por la COFEPRIS. También tomé pastillas de las naturistas, que son buenísimas, quién sabe qué tengan, pero tú tómatelas. Lo que pasa es que mi suegra tiene una prima que bajó de volada en 2 semanas con esto. Pues empezamos muy bien, pues todas las opciones que acabo de decir son respaldadas por un marketing muy convincente, sobre todo para la gente que no tiene ni idea de estos temas. Y es que si algunas de estas opciones fueran acompañadas de un plan alimenticio bien estructurado, no serían tan mala idea. El problema es que la gente toma estos caminos como la única opción. Y obviamente si tomas alguno de estos caminos como las malteadas, los tés, los jugos detox y no lo acompañas con una estructura alimenticia bien planificada, evidentemente vas a bajar, pues nada más estás omitiendo comidas y consumiendo muchas menos calorías de las que necesitas. Pero esto no quiere decir que sea saludable. Por ejemplo, los balines, lo que comúnmente suelen contener son laxantes, diuréticos, supresores de apetito. Evidentemente si no comes vas a bajar, pero esto no quiere decir que sea saludable. Los jugos detox. ¿De qué te estás desintoxicando? ¿Qué parámetro estás midiendo para saber qué toxina estás eliminando? Tu cuerpo no necesita ningún juguito para limpiarse. Fisiológicamente tú ya tienes órganos que se encargan de cumplir la función detox. Tus riñones, tu hígado, tu cuerpo ya se desintoxica sin necesidad de un juguito. Y volvemos a lo mismo. Si en lugar de comer tu pizza, tus tacos, únicamente te tomas un jugo, evidentemente vas a bajar. Pasándonos del otro lado de los té reductivos y de las pastillas súper caras, lo que comúnmente suelen contener es cafeína y acelerantes de metabolismo. Pero lo que no te dice todo el marketing es que únicamente estamos hablando de un incremento de gasto calórico de 50 a 100 calorías. Una tortilla, una galleta. Entonces, si queda claro que aunque las pastillas sean carísimas y de laboratorio no es el camino más eficiente, mucho menos optar por un lado naturista. Pues primero, lo más común es que ni siquiera te digan qué te están dando. Y segundo y más importante, las dosis. Normalmente, lo que sea que te estén vendiendo no cumple con las dosis necesarias para ser efectivo. Entonces únicamente vas a perder tiempo, dinero y probablemente hasta pongas en riesgo tu salud, como con la homeopatía. Y no importa qué tan natural sea. El veneno de víbora también es natural y no te lo tomas, ¿sí? Y la industria gana millones vendiéndote una solución milagrosa que te va a hacer bajar de peso, cuando fisiológicamente todas recurren a exactamente lo mismo, consumir menos calorías de las que gastas. Pero todo esto sin una estructura nutricional bien planificada, solamente pone en riesgo tu salud. El hipotiroidismo, ve con un endocrino. Por más que me rebuscó, por más que me hizo análisis, nunca he tenido un problema de tiroides. Pues evidentemente no. El problema son las calorías que estamos ingiriendo. Como ya dijimos, si consumes menos calorías de las que gastas, vas a perder peso. Si consumimos más calorías, este es el resultado. Y se dan cuenta adicional a esto, como en ninguna de las opciones que dijo mencionó la actividad física. ¿No? Lo curioso es que pues yo no comía. Yo ayunaba, de hecho. Mi problema siempre fue que yo decía, como gorda, lo peor que me puede pasar es comer, entonces mejor no como. Entonces mejor, si pasa horas, un día o 2, mejor sin comer. Y un ayuno bien planificado puede ser una buena estrategia para bajar de peso, pero de esto a por desesperación simplemente dejar de comer hasta por días es una muy mala estrategia e incluso pone en riesgo tu salud y además es ineficiente para alcanzar tu objetivo. Y ojo, el ayuno no es nada ancestral ni la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, como dijo un güey una vez, pero enfocándonos en este caso, el que tú aguantes un ayuno de 2, 3 días evidentemente te va a hacer bajar un poco de peso porque estás en un déficit extremo, pero de ahí a que estés quemando grasa hay un brecho muy grande, pues probablemente lo único que hayas perdido en estos días haya sido agua, glucógeno, contenido intestinal, que evidentemente si a los 2 o 3 días vuelves a comer, lo vas a recuperar. Adicional a que cuando rompas el ayuno vas a tener un rebote causado por un hambre compensatoria por todas estas calorías que no ingeriste durante días, lo que probablemente haya causado fatiga, bajo rendimiento físico y seguramente hasta pérdida de masa muscular. Y lo frustrante es que a pesar de que hacía todo esto y a pesar de que fui con todos estos gurús en turno que les estaba yo platicando, me encontraba en que si bajaba, llegaba un punto en el que me estancaba, ya no seguía bajando de peso
y no seguía y no llegaba a mi meta, ¿no? Que es mi peso ideal. De las cosas más importantes que un clínico o sobre todo un especialista del área de nutrición debería explicarle a cada paciente, sobre todo al inicio, es muy propenso a que su progreso sea muy exponencial, que a lo mejor el primer mes pierda 1 kilo, 2 kilos, hasta 3 kilos incluso, pero eventualmente ese progreso se va a ir haciendo más lineal e incluso va a haber meses donde de repente no pierda nada e incluso hasta gane un poco de peso, lo cual es completamente normal. Por eso hay que medir otros parámetros como su nivel de sueño, su rendimiento físico, su energía durante el día, su nivel de grasa, de masa muscular, etc. Y explicarle al paciente todo lo que conlleva la pérdida de peso precisamente para que no se frustre y tenga adherencia al plan. Y no llegaba. Y entonces esta frustración me hacía como que obsesionarme con volver a hacer otra dieta y buscar otro método, porque yo pensaba que a lo mejor ese no funcionó, pero a lo mejor el siguiente sí. Precisamente el problema de buscar métodos rápidos en lugar de ir con un especialista de nutrición que te muestre y te enseñe cómo es todo el proceso de la pérdida de peso es que vuelve imposible que racionalices que si no estás obteniendo los resultados que deseas, no es problema del plan, sino de que tu cuerpo necesita más tiempo. Si llevas 10 o 20 años metiéndole basura a tu cuerpo, no esperes que en 1 o 2 meses tu cuerpo solucione todo el daño que le hiciste, y menos con ese tipo de planes. Nada más que el problema es que hay muchas restricciones y personas que no aguantan mucho la restricción y que llega un punto en el que tu estado emocional, tu estado físico ya se empieza a ver bastante alterado. De nuevo, una buena planificación nutricional bien estructurada con un especialista y no con un charlatán en ningún momento debería ser restrictiva. Precisamente uno de los puntos más importantes para un plan nutricional es la adherencia, que te sea fácil y cómodo llevarlo. Y esto no quiere decir que no vas a hacer un esfuerzo, pero por lo menos no te sientes atrapado en una jaula a la cual quieras salir a la primera oportunidad. Y de repente puede ser que si no ves que llegas a tu meta o llegas a tu meta, sueltas la dieta. Uno de los errores más comunes que la gente comete y el por qué no puede alcanzar sus objetivos físicos es porque ven la pérdida de peso o en general la búsqueda de la salud como una meta, como un premio. Por eso todos estos retos de baja en 20 días, baja en un mes, no son lo más eficiente, porque si llegas a tu meta, ¿qué? ¿Ahí la sueltas? Porque en lugar de que aprendas a cambiar tus hábitos y tu estilo de vida, únicamente estás pensando en que llegue el día final. Y en cuanto se acaba el reto, ¿qué? No aprendiste nada y vuelves a tus hábitos anteriores. Por eso lo mejor es que entiendas que si vas a cambiar tus hábitos, ya sea por un objetivo estético, porque quieras salud, porque quieras rendimiento, entiendas que es un cambio de hábitos para toda la vida, no de un mes. Porque se te cruza la vida, se te cruza a lo mejor la boda de un amigo, empiezas una relación nueva, terminas una relación, estás deprimido. Precisamente por esto es que se busca la adherencia, porque si tú tienes la capacidad y además el gusto por cuidar tu alimentación y tus hábitos, al menos 4 de 7 días a la semana, esos 4 días te van a respaldar precisamente para que si se te atraviesa una boda, un cumpleaños, una salida con tus amigos o tu familia, no haya ningún problema. Pues precisamente si llevas toda la semana y todo el mes cuidando tu alimentación, no va a perjudicar en lo más mínimo a tu proceso que un día de repente consumas algo que no está dentro de tu plan alimenticio normal. Todo bajo la conciencia de que después del evento vas a volver a cuidar tus hábitos. Y hablando respecto a una nueva pareja, o a un nuevo trabajo, o un nuevo círculo de amigos, es importante que seas consciente también de que si tienes un objetivo y eres susceptible a ceder por la presión social, no puedes estar rodeado de gente que no está alineada al mismo objetivo que tú. Si vas a cambiar tus hábitos, muy probablemente también tengas que cambiar tu entorno. Alguna cosa pasa y vuelves a comer, pero ya no comes igual. Ya vienes de un hambre voraz después de mucho tiempo de restricción. Ya tocamos este punto donde si realmente tienes un plan bien estructurado, con adherencia y que además te guste, en ningún momento vas a tener esta hambre voraz, porque nunca te sentiste restringido. Es a lo mejor algo que las personas delgadas o que nunca han sido dietantes y que no han... Aquí me gustaría hacer un paréntesis en cómo la cultura en México respecto a la nutrición es tan deficiente que si una persona cuida su alimentación y tiene un objetivo, se le dice dietante, cuando realmente esto debería ser lo normal, cuidar todo el tiempo tus hábitos de consumo y solo de vez en cuando permitirte otras cosas que sabemos que son dañinas. Por ejemplo, si yo hago un video en redes sociales, no sé, de humor o de un outfit, así muy mono, me dicen, no, promueves la obesidad. Con más así, nada más existiendo yo, sin decir nada. Para este punto debo decir que honestamente desconozco cuál es el giro de su contenido, pero si en una TED, donde se supone que deberías resumir el punto más importante de tu mensaje, te esfuerzas por decir falacia tras falacia, entonces el centro de tu contenido sí es este, y sí lo estás normalizando.
O, por ejemplo, si voy de compras con mis amigas y decimos, ay, sí, vámonos del shopping. Pues más vale que me gusten mucho los aretes, porque es lo único que me va a quedar en una tienda de ropa. Esto sería exactamente lo mismo a que si una persona con hipertensión dijera, es que el baumanómetro no marca mis niveles correctos, deberían hacer uno que marque mis niveles como saludables. Pues si bien la industria de la ropa se tiene que basar en los niveles de demanda, en el costo de producción, la distribución de las tallas y la logística, para eso fabrican las tallas desde la XXS hasta la XXL. Y si aún bajo estos parámetros cuentas con una composición corporal que no se adapta, ya no es problema de la industria, porque la industria no tiene que cumplir tus estándares, tiene que ajustarse a la demanda. O a lo mejor si yo quiero ligar y abro una aplicación, pues voy a tener una desventaja considerable a la hora de buscar pareja o una relación sexoafectiva, porque no, es que yo no subo gordas. Primero, esto ya no tiene que ver para nada con la salud, estamos hablando de atracción. Pero hablemos de eso entonces. La solución que propones entonces, ¿cuál sería? ¿Que la gente cambie sus estándares y sus intereses románticos para que tú aumentes tus probabilidades de ser elegida? Esto es igual de absurdo a que si una persona se quejara de que no es considerado atractivo por ser delgado, por ser bajito, por estar mamado. Es absurdo. Nadie quiere ser gordo. Es un miedo terrible a tener que estar experimentando todas estas cosas que a mí me pasan y me han pasado de toda la vida. Yo sé que habito el peor miedo de muchas personas. La medicina no puede basarse en autopercepción y sentimientos, sino en datos y evidencia. Entonces, que una persona no quiera padecer de sobrepeso, para nada es miedo, es conciencia. Y no se refiere para nada a la estética, sino a ser consciente de todos los problemas y limitaciones que esto conlleva. Porque si bien no quiero padecer cáncer de pulmón, no voy a fumar, pero no por miedo al cigarro, sino porque no quiero padecer esos problemas. Entonces, si no quiero padecer de diabetes tipo 2, hipertensión, apneas del sueño, riesgos cardiovasculares, voy a procurar cuidar mi estilo de vida para no padecer de sobrepeso. Y eso no es miedo, es entender de consecuencias. Hermanas, ella tiene 14 y me estaba platicando que sus amigas y ella están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de ser flacas. Cualquier cosa, dije yo, neta, eso suena muy peligroso. O sea, ella y sus amigas están dispuestas a no comer, a fumar, a vomitar, a laxarse, a tomarse cualquier pastilla que diga adelgazante, a hacer ejercicio hasta lastimarse. Esto nos regresa bastante a los primeros minutos de la charla, donde si bien no es tu culpa vivir en un país con deficiencia de información y de interés sobre la nutrición y la salud pública, esto no te justifica que no tengas tu interés en buscar aunque sea lo más mínimo de los riesgos y todo lo que conlleva hacer este tipo de cosas. E incluso si te cuesta o de plano no te interesa, para eso están los especialistas del área de salud, para eso están los nutriólogos que te pueden guiar por un camino correcto y saludable para alcanzar tus objetivos. Y por otro lado, precisamente para que no hagas ejercicio hasta lastimarte, para eso existen los entrenadores, porque su trabajo es guiarte y enseñarte a hacer las cosas de manera correcta, para que evites lesiones y además alcances tus objetivos. No sé cómo transmitirle que se está haciendo mucho daño con esta mentalidad. Ella, como muchos adolescentes, están pasando por encima de su bienestar y por encima de lo que parecería saludable. Pero pues no la puedo juzgar. ¿Cómo la voy a juzgar si yo estaba igual? Y es que precisamente no se trata de juzgar, sino de que le enseñemos a la gente toda la información a la que tiene acceso para que pueda informarse y aprender. Y no solo para evitar riesgos a la salud, sino para que luego no anden haciendo este tipo de conferencias. Y el único modo de expresar y transmitir esta información es predicando con el ejemplo. Nadie va a tomar en cuenta el consejo de alguien que notablemente está en un estado de salud no conveniente. Ah, no, sí tienen. Las personas delgadas también sufren, también les ponen el cuerno, también tienen problemas, también se pueden enfermar. Fíjate, qué cosa, ¿verdad? Y nos las venden como que no. Primero, todo lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver con la salud otra vez. Entonces enfoquémonos en lo que sí. Si bien las personas delgadas evidentemente también se enferman porque esto no tiene absolutamente nada que ver con estar saludable, el tener un exceso de tejido adiposo sí te pone en una posición de mayor riesgo. Por ejemplo, la grasa visceral segrega sustancias proinflamatorias, las cuales no son como una inflamación por haber comido o por una infección, sino de una inflamación crónica,
que más adelante hablaremos de en qué consiste. Pero centrémonos en cómo esto también genera alteraciones al sistema inmune, provocando una respuesta menos eficiente y mayor susceptibilidad a complicaciones. Por ejemplo, recordemos cuál era uno de los factores de riesgo más importantes durante la pandemia, además de la vejez: la obesidad. Entonces dejemos de lado la resistencia a la insulina, los riesgos cardiovasculares, la alteración hormonal. El hecho de estar en estas condiciones fisiológicamente altera tu cuerpo y te predispone a un mayor riesgo de contraer enfermedades y de que tu cuerpo pueda recuperarse de ellas. Encuentro que buscar la delgadez como a largo plazo, a lo largo de toda tu vida, o pretender que si a lo mejor ahorita estás delgada nunca va a cambiar eso y vas a hacer todo porque nunca cambie eso, pues es poco sostenible, ¿no? De hecho no es hasta recomendable, porque pues con la edad van cambiando tus circunstancias y puede ser que también cambie tu cuerpo porque te lastimas por cualquier cosa y no. Entonces propones que únicamente tenemos dos caminos en la vida: obsesionarte con tu estética o despreocuparte por tu composición corporal, cuando realmente la solución está en medio. Tenemos que mantenernos activos, comer razonablemente bien y entrenar regularmente. Y esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida, porque entrenar te va a provocar adaptaciones fisiológicas positivas, como el aumento de masa muscular, que ya sabemos que es un seguro de vida, la densidad mineral ósea, la sensibilidad a la insulina, menores riesgos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Que incluso si no te es suficiente limitar el riesgo de las caídas en la vejez, la fragilidad y el avance de la sarcopenia, ya mínimo entrena para que de grande te limpies la cola solo. Ya vi todos los haters ahí en redes sociales poniendo, no, a mí no me vengas a cambiar la conversación, no me quieras acá voltear, no. Ser gorda es un problema, la obesidad es una enfermedad. Qué irresponsable eres, porque México es uno de los primeros países en obesidad infantil, ¿sí sabías? Yo tuve un tío que se murió de eso, ¿sí? Y una prima que engordó y le dio diabetes tipo 2. No, esto es muy irresponsable de tu parte, ¿eh? No romantices la obesidad, esto es un problema de salud pública. Ok, hablemos de salud. Peso y altura, así empieza. Uno de los puntos que más se le ataca en redes a esta persona es porque romantiza la obesidad. Y pudo haber aprovechado esta conferencia precisamente para expresar su postura y demostrar que está buscando el bienestar de la gente. ¿En qué momento de esta charla nos ha mostrado evidencia científica o un camino saludable para alcanzar un mejor estilo de vida? Si se supone que estás dando una conferencia de composición corporal y de salud nutricional, en algún punto debía aparecer algo sobre la actividad física, sobre la salud nutricional, la conciencia de hábitos, la adherencia, la importancia del sueño, el manejo del estrés, pero no, únicamente está hablando de una ideología victimista, porque ya sabemos que... ¿No? Porque en lugar de aprovechar todas las experiencias que ha tenido por falta de conocimiento en el tema, para impulsar a la gente a que busque el camino correcto y saludable, respaldado con evidencia científica, lo único que he intentado decir aquí es que no hay ningún problema, que no hay riesgos y que todo está bien. Efectivamente, esta es una charla con cero responsabilidad. Ok, hablemos de salud. Peso y altura, así empiezan la mayoría de las consultas médicas, ¿no? Y estos dos datos te los piden para hacer una fórmula súper sencilla que determina en dónde tu peso entra en una tabla, que es la tabla del IMC, que es el índice de masa corporal. Y esta tabla fue creada por en 1832 por un matemático astrónomo belga. Con todo y la risa, deberías saber que esto del IMC es un parámetro estadístico, no una herramienta diagnóstica. Y si bien es información que a día de hoy aún se utiliza, no hay un solo médico que utilice únicamente el IMC para diagnosticarte. Curioso, esa tabla la siguen utilizando hasta la fecha en todos los consultorios de casi todo el mundo. Y pues De nuevo, no hay un solo médico con dos dedos de frente que utilice únicamente el IMC para consultarte. A la tabla se le escapan varios detalles. Se le escapan tus trastornos de la conducta alimentaria, tus hormonas, tu masa muscular, tus condiciones de vida, tu itinerario. Precisamente por esto es que ningún especialista se basa únicamente en el IMC. Para empezar, en cualquier consultorio médico, nutricionista o especialista de la salud va a haber una báscula de bioimpedancia, precisamente para poder medir no únicamente tu peso y talla, sino tu porcentaje de masa muscular, tu porcentaje de grasa, grasa visceral, densidad ósea y muchos parámetros más.
Y precisamente si estás con un especialista, va a proceder a una entrevista donde vamos a evaluar tus horas de sueño, tu nivel de estrés, el tiempo del que pasó. Aquí se va a quedar. Entonces, si bien estás con un especialista, después de tomar todos estos datos va a proceder a una entrevista donde efectivamente vamos a evaluar tus horas de sueño, tu nivel de estrés, tu nivel socioeconómico, el tiempo del que dispones para comprar y cocinar, y vamos a analizar juntos tu estilo de vida para poder generarte un plan y una estructura con adherencia. Para eso vas con un especialista, que no se base únicamente en el IMC, que actualmente no hay un solo médico que lo haga. Y muy a mi pesar voy a tener que partir este video para continuar en otro.